Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que escuchen esta meditación de las lecturas de este día sábado. En esta, hoy en este día se van a leer las dos lecturas, una de Isaías y otra del Evangelio y el Salmo. Hoy es sábado, día de Nuestra Señora de la Virgen María. Recordemos que siempre, todos los sábados es el día de la Virgen Santísima, así como el domingo es el día del Señor. El sábado es el día de la Señora, el día de la Virgen Santísima. Eh, Hoy aquí en estas dos lecturas, haciéndola como meditación, vemos primero, en la primera lectura, vemos la experiencia que vivió Isaías al ver a Dios. No le vio la cara. La escritura dice que en el año de la muerte del rey Osías, él vio a Dios Padre. Dice él que veía su manto llegaba hasta todo. O sea, yo me imagino, y yo lo comento de esta forma. El profeta vive la experiencia de la presencia de Dios en su vida. Se siente indigno ante él por su pecado. Esto nos dice la importancia de encontrarse con Dios en la oración. En la oración uno se encuentra con Dios y encuentra encontrarse. Él empieza a darse a conocer en la oración con cada individuo. Si nosotros no nos damos tiempo para poder orar a Dios y encontrarte con Él y tener una experiencia con Él, no podemos vivir en paz y poder vivir conforme a su voluntad. En en este texto dice como ve que los querubines están en la presencia de Dios ante su trono, parados ante Él. Él estuvo en un momento en el cielo, su experiencia es del celestial. Isaías está ante la presencia de Dios y él se siente indigno, pero dice la escritura que él ve como los ángeles, los querubines, con dos se tapaban en el cuerpo, con dos de la cara y con dos volaban y se decían a unos a otros: Santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Es una liturgia eterna, es un alabar eternamente a Dios. Y es que es eso lo que debemos de hacer nosotros, alabarlo por siempre. Cuando te encuentras con Dios, cuando te encuentras ante su presencia y te das cuenta quién es el verdadero Dios, el gran Dios del cielo y de la tierra, no el Dios que te enseñó tu mamá y tu papá, que te dijo que era un castigador, no el Dios que quería la gente que no sabe realmente de su amor y de su misericordia. El Dios verdadero es un Dios de amor, pero de amor verdadero, de compasión. Es un Dios que se manifiesta al que lo busca, al que lo desea y quiere estar con él. Dios te ama y quiere estar contigo. Si tú lo escuchas, no le digas no. No hagas caso a lo que te digan los demás que hablan de Dios. Vive tu experiencia así como Isaías vivió su experiencia personal de estar ante la presencia de Dios y ver cómo lo adoraban y lo siguen adorando por siempre y para siempre el ser adorado Dios. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí lo necesitamos a Él, porque tiene miles y miles de ángeles que lo adoran en una liturgia eterna y siempre se gritan unos a otros: Santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de su gloria, de tu gloria, oh Dios grande. Por eso uno debe buscarlo, leyendo la escritura, la Biblia, yendo a la iglesia a misa constantemente, rezando el rosario. De muchas veces, formas puede uno estar en el conocimiento de Dios
para poder tener un encuentro vivo con Él, encontrarse con Él, tener una experiencia de Dios, porque si no se tiene una experiencia de Dios, no puede uno cambiar. Es muy difícil tener un cambio de vida, convertirse. Es muy difícil con nuestros propios medios, con las propias limitaciones, porque hay alguien, como dice, y lo vamos a ver en el Evangelio. En el Evangelio Jesús lo dice claramente, que no es más el discípulo que el maestro, ni el esclavo que el dueño, que el amo, pero que el amo, perdón, pero que el esclavo le basta por ser como su dueño y que el discípulo ser como su maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un ideal, y el ideal cristiano es ser como Cristo. Ese es el ideal, ser como Cristo, configurarnos a Cristo. Y si nosotros luchamos, pero con la oración, con los sacramentos, confesarse seguidamente, constantemente, podemos configurarnos con Él, comulgando constantemente, para ser como el Maestro, para ser como nuestro amo, porque nosotros somos de la propiedad de Cristo. Él nos ha rescatado con su sangre en la cruz. Él compró, dice la Escritura, que Él compró para Dios Padre, se ofreció plena y completamente al Eterno Padre por nosotros. Él ya dio, pagó esa deuda que nosotros nos cubría por el pecado original. Porque el pecado original rompió toda la relación íntima que teníamos con Dios Padre. Lo rompió por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, porque nosotros no supimos ser pedirle a Dios que nos ayudara y caímos en la trampa del demonio y por eso nos hemos alejado de Dios. Pero Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo el Rey de la Gloria, Él pagó con su cruz toda la deuda. Y entonces aquí en este pasaje de este día nos dice Jesucristo que, que, no, que hay secretos que se creen que se van a guardar, pero que no, que todo se va a dar a conocer, todo. ¿Cuántas veces vemos a la gente poderosa que hace y deshace? Gente del mundo, gente poderosa que se cree y que quiere cubrir su delito, pero Jesús lo dice, que todo se va a llegar a dar cuenta, que nada es secreto para siempre. Por eso él mismo lo dice, lo que digo en la noche, proclamen en el día, porque porque todo se va a dar cuenta. Por eso nosotros tenemos que luchar para que la verdad se llegue a dar a conocer, que no haya oscuridad, sino haya luz, luz verdadero, que Jesucristo está con nosotros. Y el Evangelio dice, y aquí viene dos partes muy importantes. La primera es como Jesús nos dice que no tengamos miedo. No tengamos miedo a los que matan el cuerpo. Hay mucha gente que intimida, que hace que la gente se haga chiquita. Y tenemos miedo por el dolor y el sufrimiento. Pero aquí Jesucristo nos dice, no tengan miedo al que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. ¿Qué quiere decir? Que hay algo más importante que tu cuerpo, que es el alma, que es ese ser que va a estar por siempre. Puedes morir, pero tu alma va a seguir eternamente. ¿Y dónde quieres estar? ¿Quieres estar con Dios eternamente gozando o quieres estar en el infierno? Porque lo dice claramente este pasaje de la Escritura, lo dice Jesús. No teman al que mata el cuerpo, teman más al que puede mandar el cuerpo al infierno, cuerpo y alma al infierno. Por eso tenemos que tener fe, mucha fe a Dios, que nos dé los medios para poder luchar contra el demonio, porque el demonio anda rugiendo como león, buscando a quien devorar. Tenemos que resistirle firmes en la fe, firmes en la fe. Aquí hay dos puntos muy importantes, perdón, aquí hay otro, el siguiente punto. El siguiente punto dice que, y hace la comparación de los pichones, que ningún pichón cae al cielo si Dios no lo permite. Y compara al pichón con el ser humano. Y dice también que cada cabello de nuestra cabeza está contado.
¿Qué quiere decir? Si Jesús hace la comparación de un animal con un ser humano, dice y nos da a entender que no tenemos que tener miedo ni ¿cómo se llama? Ni cavilar, no dudar, no tenemos que dudar, porque Dios está con nosotros, Dios nos apoya y está con nosotros, porque para Dios el hombre es más importante que un animal. Dios cuida y quiere a los animales porque son parte de su creación, pero para el Dios lo máximo es el hombre, el ser humano, y nosotros debemos ver así el poder que Dios tiene. Para Dios no tiene ningún límite. En el Salmo ahí lo vemos, el Salmo lo dice todo. Dios no tiene límite, su poder es inmenso. Si un hombre se cree muy poderoso porque tiene dinero, tiene cosas, y los magnates de los gobiernos, los presidentes y que tienen aviones, tienen hasta un ejército, tienen tantas cosas, son nada ante Dios. Nosotros no debemos dudar de su amor y de su poder, que Él está con nosotros y nos puede hacer cosas, permitir que nosotros hagamos cosas y Él nos dé cosas que nosotros no tenemos ni imaginación, porque Dios tiene todo el poder, tiene toda la gloria, tiene todo, pero nosotros debemos confiar plena y totalmente en Él, en el Rey de la Gloria. Y el Evangelio nos dice, al finalizar nos dice Jesús, el que me declare delante de los hombres, yo lo declaré delante de mi Padre. Pero el que no me declare delante de los hombres, yo no lo declararé delante de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos de tener miedo ni pena ante la gente. Mucha gente les da pena hablar de Dios, decir que es católico, que es cristiano. Se avergüenza de Dios, le da pena. ¿Cómo voy a decir? Yo recuerdo, ahorita me viene el recuerdo. Estaba de misión allá en San Luis Potosí, en un pueblo que se llama Venado. Y en del tiempo que estuve ahí misionando en las comunidades, porque ahí son las comunidades muy grandes, ranchos, como una comunidad, un pueblo que de él dependen, una parroquia que de él dependen muchas comunidades. Cuando llegamos a a la cabecera, llegamos a una colonia y allí estuvimos en la casa de una familia. Pero la señora, cuando íbamos al visiteo nos decía, por favor, hermano, no me digan hermano enfrente de allá cuando vayamos ¿cómo se llama? Al visiteo. Porque le daba pena que le digamos hermanos. Le daba pena a esta hermana. Y hay mucha gente que le da pena hablar de Dios, que le da vergüenza. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir la gente? Te avergüenzas de lo que diga la gente, te da pena y piensas qué va a pensar la gente, pero no piensas qué va a pensar Dios. ¿Qué va a pensar Dios de tu actitud, de tu forma de ser? Eso no te preocupa. Pero Jesucristo dice claramente que en el día de juicio Dios te va a decir, te va a negar ante la presencia del Padre Eterno, porque tú no lo confesaste. Tenemos que quitarnos el miedo de hablar de Dios ante las demás personas. Yo soy católico y a toda honra, y decírselo a toda la gente y a todos. Así como mucha gente cuando se enamora de una mujer, anda ahí diciéndole a todo el mundo que está enamorada de tal chica, de tal mujer, y no le da pena decirlo, y lo puede gritar, y más cuando uno se obsesiona, se apasiona, ahí quiere hacer cosas que no debe enfrente de las demás personas. Pero para que nosotros podamos salvarnos necesitamos proclamar a Dios, decir con toda confianza y con toda seguridad, Dios es mi creador, soy católico, soy cristiano, pertenezco a la iglesia de Cristo y sin ninguna pena, sin ninguna pena. Así también nosotros tenemos, porque Él nos va a confesar, el Hijo Eterno, Jesucristo, nos va a confesar ante el Padre. ¿Qué quiere decir? Va a hablar con Él y va a decir, este hombre, esta mujer habló de mí y le habló a la gente, le contó de mí. Por lo tanto, Padre mío, compadécete de sus pecados, déjalo entrar a la gloria, lávalo de sus culpas. Así como Isaías dice la escritura, en ese texto de la primera lectura, dijo él que él se sentía indigno, dice, estoy perdido porque estoy en frente del Rey de la Gloria, en frente de Dios, porque vivo en un pueblo de labios impuros. ¿Qué quiere decir? Él que se sintió, se dio cuenta de su pecado,
de que era impuro, que él cometió pecado y que estaba, que ante Dios no, nada manchado puede estar. Por eso dice la Escritura, nada manchado puede entrar en el reino de los cielos. Él tuvo esa experiencia de arrepentimiento, de darse cuenta de de lo malo que había hecho. Esa es la cuestión. Se dio cuenta que él era un pecador, un hombre pecador. ¿Y qué pasó? Al darse cuenta Dios que él era sincero, por eso dice la escritura que voló un querubín, un ángel voló desde el altar y traía una brasa y lo tocó a él, dice, y le dice, esto te ha tocado y tu culpa ha sido perdonada. Y ahí viene, cuando uno se da cuenta y pide perdón y se acerca a los sacramentos de reconciliación y Dios te perdona y tú sientes el perdón de tu corazón y te sientes que Dios te ha perdonado, que Dios está contigo y que ya está todo limpio y borrón y cuenta nueva, es cuando Dios te dice, y lo dice la Escritura, que Él dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Dios necesita personas que hablen por Él. Así, Isaías dice que Él contesta, aquí estoy yo, mándame a mí. Nosotros los cristianos tenemos de pedirle a Dios que nos mande, pero primero arrepentirnos, pedir perdón en los pecados, purificarnos, lavar nuestras culpas y después pedir a Dios, pedirle a Dios que nos envíe, porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Hay mucha gente que no conoce a Dios, que vive como si Dios no viviera y está en nuestras manos poder que que esa gente conozca a Dios. El mundo está muy mal. El mundo estamos viviendo cosas que nunca se han vivido. Pero si nosotros nos quedamos dormimos en nuestros laureles, esto va a estar muy mal. Y Dios en su momento nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas porque de nosotros depende. Ya no dejemos todo el trabajo al sacerdote, al obispo, al papa. Tenemos que nosotros ponernos a trabajar por el reino de Dios, por su gloria y purificarnos y aceptar que Dios está con nosotros y que nosotros valemos mucho. Por eso dice que no hay comparación. El Evangelio Jesús lo dice, no hay comparación entre un pichón y el hombre y una persona. Tenemos que valernos. Dios está con nosotros y no tener miedo a nada ni a nadie. Y ponernos a proclamar el Evangelio y a ponernos a hacer su voluntad de Dios. Hermanos míos, espero que esta reflexión, esta meditación ayude a las personas, ayude a los hermanos a darse cuenta de lo que Dios está con nosotros y no nos abandona. Y que si confiamos en Él, Él va a estar con nosotros y nunca nos va a abandonar y nos va a dar todo. Todo nos dará, pero también todo nos lo quitará si es para nuestra salvación. Que Dios los bendiga, que tengan feliz sábado, que todo se salga bien. Que la Virgen Santísima de Guadalupe, Reina del cielo y de la tierra, nos acompañe y esté con nosotros en este día. Feliz día. Dios los bendiga. Antes de todo, antes de terminar, les recuerdo que hay que, pues, suscribirse al canal, a mi canal, suscríbanse por favor a mi canal, compartan esta meditación, también, comenten. Yo no soy una persona muy preparada en esto del internet, ni de YouTube, ni nada de eso. Va a ayudar mucho lo que ustedes me digan, si se entiende o no se entiende. Por favor, compartan y pongan like, por favor, pongan like, o dislike, o como ustedes vean. Que Dios los bendiga. Feliz sábado.